Amén. Yo quiero estar conectado con usted en esta parte, en todo el mensaje, porque yo creo que Dios tiene muchas cosas que hablarnos hoy día. Hermanos, tú no puedes ganarte tú no puedes ganarte el cielo, no puedes ganarte lo que el Señor tiene para ti. Tú no puedes ganar algo que el Señor ya te regaló, ya te dio. No puedes merecerlo. Tampoco podrás hacer nada para merecerlo. ¿Sabes cómo llega a ti? Llega a ti por la gracia de Dios. Hermanos, la salvación, el reino de Dios y su justicia llega a ti por la gracia de Dios. Si no, pregúntate por qué estás en este lugar. Quizás pueden haber muchas razones, pero ¿sabes qué? La gracia llegó a ti y tú no llegaste a la gracia. ¿Y sabes por qué esa gracia llega a ti? Por un poder que se cumplió en la obra poderosa que hizo el Señor Jesucristo, aproximadamente hace 2000 años en una cruz. Tú no puedes mezclar tus esfuerzos con la gracia de Dios. La vida cristiana se basa en una relación con Cristo. Por eso es que nosotros somos miembros de una iglesia, pero somos miembros del nuevo pacto. Amén. De un pacto inquebrantable, de un pacto inalterable, de un pacto que el Señor Jesús ya lo hizo. La vida cristiana se basa en una relación con Él. Dios, después de recibir completamente, después de recibir nosotros lo que Él hizo en nosotros, por nosotros en la cruz, nosotros vamos a poder caminar en Él. Pablo lo dice de esta manera. Y yo quiero que vamos a ver un poquito cómo Pablo analiza, cómo camina él con Dios en su gracia. Dice, 1 Corintios, voy a leer 15:10, para los que están tomando notas. Sin embargo, dice, lo que ahora soy, lo estoy leyendo en la traducción viviente, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. ¿Sabe lo que significa? Dice, Dios derramó su favor especial sobre mí, es decir, su favor inmerecido. 15:10, 1 Corintios. Y no sin resultados, dice, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, dice, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. ¿Qué significa lo que Pablo estaba diciendo? ¿Cuántos saben que Pablo fue un fariseo de fariseos? Pablo, hermano, fue un fariseo de fariseos, cumplidor de la ley, y quería que todas las cosas se cumplan tal cual como la ley lo decía. Pero cuando él conoció a Cristo, él dijo, todo esto lo tengo por basura, lo dijo él. Suena duro, pero él lo dijo de esa manera y es la verdad. Por el conocimiento de su nombre, por el conocimiento de su gracia. Dice, pero no fui yo, dice, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. La pregunta que podemos hacernos en esta parte es que ¿cómo trabajó Pablo en su vida? La pregunta que podemos hacernos a nosotros mismos en este punto es ¿cómo estamos trabajando nosotros en nuestra propia vida, en el camino del Señor? ¿Saben lo que hizo Pablo? Pablo se concentró en una sola cosa, porque él ha sido el discípulo que dijo lo siguiente, él dijo, doy gracias a Dios porque oro más que todos ustedes. Uno. O sea, orar es hablar con Dios, ¿verdad? Pero él también dijo que él conoció a Cristo revelado y lo conoció más que los discípulos. Si a alguien conociste en la carne, dice en 2 Corintios 5:16, ya no le conoces más. Pero Pablo conoció al Señor Jesús de una manera diferente. ¿Cuál fue el secreto que Pablo podía tener o qué hacía Pablo? Hermanos, Pablo se concentraba y se conectaba en conocer al Señor Jesucristo. Hermanos, y vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo hace su obra en nosotros. Quiero que te imagines ahora conmigo este cuadro. ¿Cuántos pueden imaginarse conmigo un cuadro? Quiero que pintes este cuadro en tu mente, un sol abrasador en medio del desierto en Egipto, un sol tremendo. Y comienzas a escuchar la bulla de un mercado bullicioso. Los mercaderes comienzan a anunciar sus mercaderías. Compro, vendo, compro. ¿Cuántos han ido a un mercado? ¿Verdad? Yo toda mi vida, cuando he vivido en Barrios Altos, toda mi vida he ido a un mercado. Existían, pero yo no tenía acceso a ellos. Existían el Tía, el Monterrey, ¿verdad?
escala gigante. Pero hermanos, yo iba a un mercado, y en un mercado hay de todo. En un mercado, ¿qué hay? Hay lo que nosotros conocemos, los amigos de lo ajeno, ¿no? Los choros, están los usureros, están los cambistas, hay de repente alguien por ahí tocando una música, ¿verdad? Este mercado no era diferente. Los mercados que nosotros conocemos no eran diferentes a los mercados de ese tiempo en Egipto. Músicos, ladrones, amas de casa, timadores, gente con dinero dispuesta a pagar, a comprar. Y saben, lo interesante es que el comercio es libre y cada uno paga lo que cree que es justo. Pero en medio de todo ese alboroto, quiero que te imagines, sigas proyectándote conmigo, en medio de ese alboroto dentro del mercado hay un joven de unos 17 años. Él está maniatado, con una soga que le rodea en el cuello, con marcas probablemente en su cuerpo porque ha sido jaloneado, tirado. Y saben, en un rato más él va a ser examinado y va a ser tocado como si fuera una mercancía más. Como tú puedes mirar cualquier animal y verlo, a ver, quiero ver qué tiene, a ver, me voy a comprar este perrito, quiero ver qué tiene, a ver si tiene alguna... Porque así eran revisados los esclavos. Está atado y está en exhibición. Será vendido en contra de su voluntad como un esclavo, para ser propiedad de alguien de por vida. Porque ¿cuántos saben que los esclavos no dejan de ser esclavos, a menos que sus amos les concedan la libertad? Pero se escucha un rumor por ahí, estamos en el mercado, ¿no? Todavía estamos en el mercado, ¿verdad? ¿Sí? Se escucha un rumor, todavía estamos de mañana. Hay mercados, ¿no? Acá en Lima hay mercados que abren a las 4 o 5 de la mañana. Estamos hablando de La Parada, por ejemplo. Pero hay mercados que abren muy temprano. Se escucha un rumor. Potifar, una de las autoridades más importantes de la corte del faraón, piensa venir a comprar algo esta mañana. Así que vamos a ver qué le ofrecemos. Mi pregunta en este punto sería, ¿qué pensaría usted de este joven? ¿Cómo miraría usted a este joven? ¿Saben de qué estamos hablando, verdad? Estamos hablando de José, ¿verdad? ¿Cómo miraría usted a este joven? Joven probablemente de 17 años. Pero yo quiero decirle cómo Dios lo está mirando. Vamos a lo que la Biblia dice. Quiero leer traducción viviente, Génesis 39, verso 1-2. Cuando los mercaderes ismaelitas, dice, llevaron a José a Egipto, ¿qué dice? Lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Dice, Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor, dice en el verso 2, el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. ¿Qué dice? ¿El Señor estaba con quién? Con José. ¿Y por eso qué tenía? ¿Cómo puede tener un esclavo éxito? ¿Es posible que una persona que no tenga libertad pueda tener éxito? En la versión Reina Valera dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice, Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Cómo puede haber una persona llena de prosperidad siendo un esclavo? Hermanos, en el mundo nosotros conocemos que la prosperidad se basa en el éxito, basado en lo que tú puedas haber logrado, en tu esfuerzo, en lo que hayas hecho, en lo que hayas acumulado, pero la característica del éxito o prosperidad en el mundo se basa en lo que tú has logrado, se basa en la persona. Pero para Dios, prosperidad y éxito no depende de lo que tú tengas, sino depende de a quién tengas. Amén. Depende de quién tengas en tu vida. Vamos a ver otra vez, vamos a mirar detenidamente un poquito la vida de José. José no tenía nada en términos materiales, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la historia de José? Que fue vendido por sus hermanos. Pero al mismo tiempo lo tenía todo porque Dios estaba con él. ¿Qué cosa era lo que hacía de que José pueda tener éxito y sea un hombre próspero a pesar de su condición?
que Jehová estaba con él. La presencia de Dios en la vida de una persona marca la diferencia en esa persona. Te convierte en alguien diferente. Pero ojo, cuando estoy hablando de la vida de Dios en alguien, no es porque todos los que estamos acá tenemos a Cristo en nuestro corazón. La pregunta es cuántos estamos reflejando al Señor de la gloria. Y vamos a ir entrando un poco más adelante a ese punto. No hay que correr tras lo material. Corre tras Jesús, míralo a Él, contémplalo a Él. Enfócate en Él. Económicamente José vemos que no tenía nada. Su situación era la de un esclavo. Él comenzó sin nada. ¿Sabes por qué José comenzó sin nada? ¿Sabes por qué él comenzó sin nada en su vida? Porque, hermanos, él venía de ser el engreído de papá. Después vamos a hablar cuál era su condición en casa. Pero él era el engreído de papá. Él era el menor de sus hermanos y sus hermanos le tenían envidia. Pero, hermanos, acá nosotros vemos algo. Que José comenzó sin nada para que tú y yo tengamos esperanza en nuestros días. De que no importa la condición en la que tú estés, lo importante es con quién puedes estar tú. Si Dios está en tu vida puede ser diferente, puede ser transformada, puede ser cambiada. Si el Señor Jesús entra a tu vida, tus días pueden ser diferentes. Hermanos, todos los esfuerzos que tú puedas hacer, toda nuestra fuerza de voluntad, la disciplina que nosotros podamos abocar, nada va a compararse en nuestras obras naturales a lo que Dios puede hacer con un instante de su presencia en nosotros. Toda la disciplina que tú puedas tener, todo el enfoque que tú puedas darle hacia algo, no se compara absolutamente en nada cuando la presencia de Dios está contigo. Lo que tú vas a poder en Dios siempre va a ser al 100%. Vas a estar por encima. La Biblia registra cada vez que Dios estuvo con su pueblo, que ellos tenían victoria. Amén. Hermanos, ¿cuántos saben que Dios, cada vez que estaba con su pueblo, salían a pelear y cuando Dios estaba con ellos, ¿qué pasaba? Perdían. ¿Perdían la batalla? Ganaban la batalla. ¿Por qué ganaban la batalla? Porque Dios estaba con ellos. Ellos no podían perder ninguna batalla mientras Dios estuviese en sus vidas. No podían perder. Conocemos los nombres del Señor, ¿verdad? Emanuel, ¿qué significa Dios con? Elohim. Elohim, ¿no? Su nombre es Elohim, todopoderoso. Jehová Jireh, proveedor. Hermanos, pero Dios dijo, yo estoy con ustedes. Podríamos citar los nombres del Señor, pero yo quiero que miremos este verso, Génesis 39, verso 2. Y dice, ¿no? El Señor estaba con Billy, por eso tenía éxito. Amén. El Señor estaba con Carlos, con Cristian, perdón. También hay un Carlos, ¿verdad? ¿Dónde está Carlos? Ahí está. Amén. El Señor estaba con Steve, por eso tenía éxito. ¿Podemos cambiar o no podemos intercambiar nuestros nombres? ¿Podemos hacerlo o no? ¿O era solamente para José la bendición? Hermanos, podemos reclamar esta palabra para nosotros. Tenemos que decidir cómo vamos a caminar. Porque la palabra de Dios nos enseña que la gracia llega a nosotros, la gracia de Dios llega a nosotros porque a Él le place. Es así. La Biblia nos dice, ¿no?, que por ninguna razón o por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué dice? Y la paz. Y la paz de Dios. ¿Saben lo que significa la paz de Dios? Es el hebreo de shalom, ¿verdad? Significa paz, prosperidad, salud, plenitud, seguridad, solidez. Eso significa y la paz. Voy a recitarlo uno por uno. Y la prosperidad de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu entendimiento en Cristo Jesús. Y la salud de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la plenitud de Dios, y la seguridad de Dios, y la solidez de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién?
Pero vamos a seguir mirando algunas cosas en la vida de José. Hermanos, vamos a ver cómo era su vida dentro de casa. Jacob no ocultaba el hecho de que amaba a José más que a sus hermanos. ¿Lo ocultaba? Si nosotros leemos Génesis 37, nosotros vamos a ver que Jacob abiertamente decía, él es mi favorito. Sí, porque lo tuve en mi vejez, pero él es mi favorito. ¿O no era así? Así era. ¿Sabes qué? Nosotros estamos en los zapatos de José. Tú eres como José, tú eres el favorito de Dios. ¿Saben? La túnica que llevaba, porque ¿cuántos saben que Jacob le hizo una túnica especial? La túnica siempre va a ser figura de vestiduras de parte de Dios, especiales para tu vida, para mi vida. Hermanos, la túnica de José era una prenda distinguida que se diferenciaba de las prendas comunes que tenían todos los demás. Esto muestra que ante los ojos de su padre, la posición de José era más elevada que la de sus hermanos. ¿O no era así? Así era. Es más, te voy a decir algo más. José no tenía que trabajar en los campos ni cuidar animales. ¿Cómo? ¿Era el hijo favorito? Sí, él era el hijo favorito. Escúchame bien, José no tenía que trabajar en los campos ni cuidar animales. Lo único que tenía que hacer José, ¿saben qué era? Era atender a su padre y agradarle. Para eso estaba José. ¿Saben quién era José? José era el deleite de su padre. Él estaba ahí para agradar a su padre. José estaba para agradar a su padre, para deleitarse en él. Esa era su función. ¿Cuántos pueden reconocer que esa es nuestra función? Amén. Hermanos, lo único que tenía que hacer José era atender a su padre, agradarle. La túnica de José nos habla de una posición especial de favor y de descanso junto a su padre. Esa es la manera en que Dios había llamado. Hermanos, porque José, escúchame bien, es figura de tu persona y mi persona. Somos los nuevos Josés. ¿Amén? A ver, creo que no me han entendido. Somos los nuevos José, somos los Josés de este tiempo. Hermanos, cuando tú vienes a Cristo te conviertes en el favorito. El Señor te pone una túnica especial, te viste. ¿Y sabes qué es lo que hace? Él está esperando solamente tener comunión contigo. ¿Y sabes qué es lo que hace? Él se deleita en ti y habla de ti, como su padre lo hacía. El padre de José, Jacob, ¿qué hacía? Hablaba de su hijo, hablaba de él. ¿Y qué hacía? Lo cuidaba. ¿O no? Claro que sí. Por lo tanto, cada vez que sus hermanos lo veían, recordaban que su padre lo amaba más que a ellos. Hermanos, José era molesto para sus hermanos. Ellos estaban llenos de envidia y de celos, odiaban a José, no podían hablarle en paz. La Biblia dice que ellos no podían hablarle en paz, no podían hablar con él en paz, siempre eran en conflicto. Pero ¿saben qué cosa acrecentaba más las cosas? Que José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Si usted lee en Génesis 37 se va a dar cuenta que José agarraba y le decía, papá, están haciendo mal, ¿no? Y peor todavía, la ira, se enfurecían con él. Y peor aún, un día tuvo un sueño, y tuvo otro sueño, y soñó. Y no solamente se quedó con el sueño, sino que lo contó. Es que yo soy el favorito de Dios, pues, ¿o no? ¿Cuántos favoritos de Dios hay acá? ¿Cuántos tienen un sueño de parte de Dios? ¿Cuántos se han reído de tu sueño? ¿Cuántos se han burlado de tu sueño? ¿Cuántos se han intentado bajarte de tu coche? Bájate de tu coche, te han dicho. Bájate de tu nube. Pisa tierra. Hermanos, si lo puedes ver, lo puedes tener, ¿verdad? La palabra de Dios es fiel. Dios es fiel. Hermanos, José, los sueños que él comenzó a tener elevaron peor su odio. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, lo primero que el enemigo va a tratar es bájate de tu coche, ¿no? Así no es. Y va a tratar de engañarte, va a tratar de llevarte por otros lares, va a tratar de confundirte.
Pero hermanos, sus hermanos conspiraron para matarlo. Es así. Por eso es que el Señor Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, Él ha venido a traer bronca en tu propia familia. Pepe, ya no sé qué pasa con tu hijo, está loco, llama a un psicólogo, lo único que hace es hablar de Cristo nada más, está enfermo. Ha venido a traer, Pepe se llama mi papá, ¿no? Estoy hablando cuando escuchaba las quejas en mi casa de la obra que el Señor había empezado a hacer en mi vida. Como en la tuya, ¿cuántos de ustedes han encontrado conflicto? ¿A cuántos de ustedes la venida del Señor a sus vidas ha traído división? No necesariamente ha venido a traer unidad. Él no trae unidad en el primer momento. Al inicio Él trae división, pero luego esa unidad se va a afinar. Amén. ¿Por qué? Porque ellos verán lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. La buena obra que Él ha empezado, Él la va a terminar y la va a terminar bien. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Con eso nomás? Amén. Con todo, ¿verdad? Con todo lo que la palabra de Dios diga. Hermanos, ¿conoces a alguien que esté en una posición peor que la de José en ese momento o en este momento? Porque quizás pueden haber personas aquí que pueden estar en una posición peor que esclavos, que están endeudados. Bueno, no quiero hablar de deudas, pero están endeudados de repente hasta los dientes y piensan que no hay salida para ellos. Hermanos, si nosotros miramos y comenzamos a mirar la vida de José y comenzamos a mirar la vida de José desde un punto de vista humano, todo su mundo parece que se hubiera derrumbado, ¿o no? Todo su mundo, hermanos, él venía de una familia chévere, rica. Él era el engreído. Y de ser el engreído pasó a ser un esclavo, naturalmente hablando. Naturalmente hablando. Quedó reducido a ser esclavo y encima en una tierra extraña. Pero ¿saben qué cosa es lo grandioso de esto? Que el Señor estaba con él. Él no estaba solo. El Señor estaba con él. Jesucristo estaba con él. Amén. El Señor Jesús estaba con él. No se trata de lo que tienes, sino a quién tienes es lo que va a hacer y va a marcar la diferencia en tu vida. Si nosotros seguimos leyendo, vamos a leer otra vez Génesis 39, verso 2 y el verso 3. Mas Jehová estaba con José, dice, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y ojo con lo que el amo va a ver, dice, y vio su amo que Jehová, ¿qué cosa? Estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermanos, este joven no tenía nada, no podía confiar en su capacidad ni en su experiencia. ¿Tú puedes confiar en la experiencia de un muchacho de 17 años? No puedes, o puedes confiar en la experiencia de un por no decirlo, voy a decir muchacho nomás, de un chavo, ¿no? De un chavalillo. Tú no puedes confiar en la capacidad de una persona que no tiene experiencia y encima de una persona que antes no ha sido esclavo. O sea, era un hijo de papá, era un turris, ¿verdad? Fresa, como dicen en México, ¿no? Un pituco, como nosotros le decimos acá. Era un chico yupi. No, ¿dónde es eso? ¿En Argentina? ¿En México? No, en Bolivia. Pero bueno. Pero él era, hermanos, y de ser un hijo de casa, un pituco, un fresa, escúchame, y pasa a ser un esclavo. ¿Tú puedes ver capacidades en una persona así? Difícilmente vas a ver ciertas capacidades, pero ¿qué vio el amo o qué vio Potifar en la vida de José? ¿Saben lo que vio? Vio que Jehová estaba con él. Él no vio otra cosa. Hermanos, a veces nosotros estamos esperando que la gente nos mire a nosotros, pero la gente tiene que ver a Jesús en nosotros. Nosotros no somos nada. Perdóname que lo diga de esa manera. Puede ser que suene feo, pero nosotros no somos nada sin Él. Y todo lo que somos se lo debemos a Él. Y por su gracia estamos en este lugar. Por su amor inconmensurable. No lo merecemos, pero estamos aquí.
y somos parte de esta gran familia. Gracias, Señor, porque un día me llamaste y ahora soy parte de esta familia. Pasaré, no solamente yo, sino todas mis generaciones, el resto de la eternidad con Él. Gracias a su amor, gracias a su misericordia, que no la merecemos. Señor, te amamos, ¿verdad? ¿Cuántos pueden amar y reconocer el amor? Señor, yo te amo. Y nuestras palabras quedan vacías porque quedan cortas para lo que Él hace. Nuestras palabras quedan cortas. Hermano, José no había sido esclavo anteriormente. Lo único que José tenía en su vida era la presencia de Dios en su vida. Pero era más que suficiente, ¿o no? Era más que suficiente. Hermanos, a veces nosotros estamos esperando confiar en nosotros mismos. A veces estamos esperando confiar en nuestras capacidades, en lo que podemos hacer o no podemos hacer. Pero Dios está esperando que tú puedas confiar en Él. Cuando la presencia de Dios se hace manifiesta en tu vida, su gloria brilla con su luz a través de ti. ¿Quién brilla? ¿Tú? Su gloria brilla. Su gloria brilla. Hoy día me encantaron las alabanzas porque todas eran para darle gloria y honor a Él. Gloria y honor a Él. Honra y majestad porque Él es digno. Él es digno y no nos cansaremos de cantar, de declarar su nombre. Él es el único digno de recibir toda gloria, toda honra, todo honor, todo poder, toda majestad. Rendimiento de cuentas, rendimiento de nuestro corazón, quebrantamiento. Él es digno, digno, digno. Lo que tú y yo necesitamos, y yo se lo pido al Señor, y se lo he estado pidiendo, es una manifestación de su presencia en todo lo que hacemos. Menos de nosotros y más de Él. Más de ti, Señor, y menos de nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, ¿quién era Potifar? Vamos a analizar quién era su amo. Potifar, ¿quién era? Era un hombre pagano. Era un hombre pagano. Potifar, hermanos, se sacó la lotería con José. ¿Sabes por qué? Porque Potifar fue al mercado, estaba ahí, vendiendo a sola, 50, ¿no? Estaba en pleno mercado y, ¿saben? Potifar se ganó con José. ¿Qué habrá pensado? Pues no. Potifar, número uno, no creía en Dios. ¿Por qué? Porque los egipcios no creían en un solo Dios, creían en muchos dioses. Y creían en sus propios dioses. Adoraban ídolos, eran paganos. Ay, mi jefe, pastor, mi jefe. Hermanos, de repente tu jefe es un idólatra. Pero la pregunta es, ¿podríamos decir que tu jefe es un Potifar? ¿Podemos decir que tu jefe es un Potifar y que tú eres un José, revelando la gloria de Dios, mostrando su amor? Hermanos, Potifar, escúchenme bien, no llega a la conclusión de que José era un buen trabajador. Él no dijo José era un buen trabajador. Él dijo eso en la palabra, dice eso, que José y hacía José bien su trabajo. ¿Dice eso la palabra? No, él se daba cuenta. Escúchame bien. Potifar no llega a la conclusión de que José es un buen trabajador, sino que él se daba cuenta que no era la capacidad ni la habilidad de José, sino que su Dios que hacía, que todo lo que José hacía prosperaba, era visible que prosperaba porque Dios estaba con él. Muchacho de 17 años. Miren cómo lo dice el verso 3 de Génesis 39. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Qué vio su amo? Que hacía bien su chamba, José. Chambeaba duro, José era buen trabajador, es bueno, sí, te lo recomiendo. Así eso no. Dice, y vio su amo. O sea, vio Potifar que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Saben qué? José, hermanos, Potifar tuvo que haber visto resultados espectaculares que no eran de este mundo. Para que la palabra de Dios diga lo que dice en ese versículo, Potifar tuvo que haber visto algo sobrenatural en José. Porque él no dijo José hizo esto, José hizo aquello. No, dice y vio su amo que Jehová estaba con él.
¿Y sabes lo que hace la gente cuando comienza a notar eso en nuestras vidas? Comienzan a honrar a Dios. Comienzan a poner su mirada en Dios. Ellos van a poner su mirada en Dios. ¿A causa de quién? A causa de los Josés. Potifar tuvo que haber visto resultados espectaculares que no eran de este mundo, que estaban más allá de lo que pudiera lograr un ser humano común y corriente. ¿Qué le habría pedido Potifar a José? ¿Qué te imaginas que le hubiera pedido que haga? Ya, yo contrato un esclavo ya, 17 años. Potifar agarra, contrata a un muchacho de 17 años. Pero, ¿qué le habría pedido en primer lugar Potifar a José que haga? No sabemos. La Biblia no dice qué le pidió. ¿Verdad? No vamos a especular más allá de lo que está escrito. Pero, ¿qué habría visto hacer Potifar a José para reconocer lo que estaba mirando? Hermanos, yo no sé, de repente le pidió y cávate este pozo, qué sé yo, o le habrá encargado algunas cosas, o de repente le encargó. ¿Cuántos saben que la gloria de Dios es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto? Yo no creo que a José le hayan dado, probablemente no creo que le hayan dado tareas mayores. Él ha tenido que comenzar con tareas pequeñas. Número uno, porque era un muchacho de 17 años. Él ha debido empezar con tareas pequeñas. Y cuando él empezó con esas tareas pequeñas, algo tenía que hacer José que hacía diferente. Lo veía orar, de repente, lo veía clamar, veía que cuando tenía que hacer un trabajo, primero invocaba a su Dios y luego veía, wow, se sorprendía, ¿o no? Se sorprendía, hermano. La palabra de Dios es clara, dice que y vio su amo que Jehová estaba con él. Sea lo que fuere Potifar, sabía que los resultados que había visto no se debían a una capacidad natural de José. La pregunta es, los resultados que se están viendo en nuestras vidas, ¿cómo nos están mirando la gente? Pero hermanos, ¿cuántos podemos reconocer que somos los Josés de hoy día? Que Dios ha llamado. Somos los engreídos de Dios. Porque lo eres. Amén. Y si no lo eres, y si no te sientes, crees que no lo eres, porque no lo sientes así, déjame decirte que es una gran mentira. Tú eres el engreído de Dios. Estás vestido con una túnica especial. Y cuentas con el favor de Dios. Yo quiero tener los resultados de José en mi vida. Que todo lo que haga, la gente pueda ver a Cristo y no a mí. Amén. Que la gente vea al Señor en nuestras vidas. Que reconozcan que hay un Dios poderoso, grande, fuerte, que pelea la batalla por nosotros. Amén. Así es. Como José deberíamos aprender a depender del favor inmerecido de Cristo. Hermanos, ¿José qué hacía? ¿José saben lo que hacía? ¿Qué hizo José? ¿Saben lo que hizo José? Salmo 127, verso bandera, en nuestra reunión de matrimonios, ¿verdad? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Saben lo que hacía José? Eso hacía. Dejaba que Jehová edifique su casa. Dejaba que Jehová obre por él. Dejaba que Dios haga la obra y él no la hacía. O sea, no estoy diciendo que él no actuara, sino que él sabía que era lo primero, dependía de Jesús. Hermanos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. José no hizo nada, Dios lo hizo todo a través de él. Cuando nosotros podemos ver la vida de José, podemos ver la vida de un favorecido de Dios. Los que estamos acá y los que conocemos a Dios somos favorecidos de Dios. Somos favorecidos de Dios. Pero cuando comienzas a depender de tus propios méritos, te caes del favor de Dios, porque comienzas a confiar en ti. La palabra de Dios lo dice de esta manera en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Cuando tú comienzas a hacer las cosas bajo tu propio criterio,
te caes de la gracia. Hermanos, ¿qué hacía diferente a José de nosotros? ¿O qué hace diferente a José de nosotros? Es la dependencia. La dependencia de José es total. Su relación con Jesucristo es fuerte, es fuerte. Su relación con Él es fuerte. Él sabe quién es su Señor y su Señor le conoce. La pregunta es si nosotros estamos conociendo bien quién es nuestro Dios. Una persona que pasa tiempo con Dios no puede evitar ser transformado. ¿Saben por qué José se veía las cosas que se veían? Porque él pasaba tiempo con Dios. Y al pasar tiempo con Dios, su vida era transformada. Y era inevitable, diga conmigo, inevitable. Era inevitable ver los frutos en la vida de José. Era inevitable que exista un Potifar y que vea que Dios lo prospere. Porque Potifar podía darse cuenta que lo que pasaba en la vida de José era sobrenatural. Va más allá de los límites naturales. Podemos ver un ejemplo de esto en la vida, por ejemplo, de Moisés, ¿no? En Éxodo 34:29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Sabía Moisés que resplandecía? ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Sabía o no sabía? No sabía, pero ¿saben quiénes se dieron cuenta? Los demás. Todos los demás se dieron cuenta, pero él no se dio cuenta. Pero él pasaba tiempo con Dios. Y por pasar tiempo con Dios su rostro resplandecía. Hermanos, Moisés no sabía que le brillaba el rostro. El objetivo de su obra, de la obra de Dios, es que los demás vean la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. Por eso es que fue levantado un José. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. ¿Quién fue glorificado en la vida de José? ¿José? No, José fue un buen hombre, no, José... No, José fue... No, ¿José? ¿Quién fue glorificado en la vida de Dios? ¿A quién reconoció Faraón? ¿A José? No, en todo tiempo él reconoció a Dios en la vida de él. En todo tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr en nuestras vidas. Experimentamos el poder de Dios cuando miramos a Jesús, cara a cara. Hermanos, los milagros y la transformación, escuchen, ocurre cuando nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Voy a repetirlo porque por ahí que alguien no la captó. Escuchen, los milagros y la transformación ocurren cuando mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor Jesús. Amén. Todos conocemos el pasaje en Mateo 14, 22 al 33, ¿verdad? Cuando lo que le ocurrió a Pedro. ¿Se acuerdan qué le ocurrió a Pedro o no? Dicen que el Señor había avanzado y ellos salieron en la barca y se levantó una gran tempestad. ¿Recuerdan esa historia o no? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Comenzaron a tempestad y en eso Pedro se levanta y ve como una sombra ahí, como parece algunos gritaron, ¿un fantasma? No, no es un fantasma, es el Señor. ¿Y saben lo que hizo? Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. ¿Y qué dice la palabra ahí? Que Pedro, puestos los ojos en Jesús, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a hacer algo que todo el mundo hace. Ayer nomás estuve caminando yo sobre el agua. No, falso. ¿Alguno de ustedes ha caminado sobre el agua? Ninguno. ¿Lo que hizo fue algo natural o sobrenatural? Es casi como la vida de José, ¿o no? Lo que estaba viendo, lo que estaba haciendo Pedro era algo sobrenatural, fuera de sus fuerzas, fuera de su escala. Hermanos, por más que Pedro, Pedro, me voy a santificar, con todo el esfuerzo que él haga, ¿podrá caminar sobre el agua? ¿Con ayuda? Tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no puede hacer nada con sus fuerzas. Todo lo que hacemos debe provenir de la gracia de Dios. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, debe de venir de la gracia de Dios. Y escúchame bien, cuando viene de la gracia de Dios, es sobrenatural, es transformador, es visible. Y sabe, y la gente puede dar testimonio. ¡Wow! Dice, ¡wow!
Hermanos, Pedro mantuvo los ojos sobre Jesús y pudo hacer lo imposible, caminar sobre las aguas. Al mantener sus ojos en Jesús, Pedro llegó a caminar en la dimensión de su maestro. ¿Cuántos quieren caminar en la misma dimensión que el maestro? Si queremos caminar en la misma dimensión, tenemos que tener puestos los ojos en Él. Porque mientras ponemos nuestra mirada en Él, nuestro rostro va a resplandecer. ¿Saben qué? Es como cuando tú conectas algo al enchufe, conectas el foco, va a brillar mientras esté conectado. Va a dar luz mientras esté conectado. Pero si tú lo desconectas, no pasa nada. Pero ¿saben qué? Aquí está la promesa. Aquí está la promesa en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, dice, mirando, diga conmigo, mirando, otra vez, mirando, a cara descubierta. Y vamos a verlo, como en un espejo, dice acá en su palabra. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Saben por qué miramos como en un espejo? Porque cuando tú quieres mirar a Jesús, ¿cómo lo miras? Por medio de la... ¿Y qué es la palabra? Es el espejo de Dios. Dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos, dice, transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, eso fue lo que pasó con Pedro mientras estaba caminando sobre el agua. Él estaba mirando a Jesús, ¿y qué es lo que hacía? Era transformado. De ser un hombre mortal, comenzó a ser trascendental. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? Dejó de mirar. ¿Y saben qué pasó cuando dejó de mirar? Se convirtió en uno más. Claro, al margen de la razón. Pero cuando él dejó de mirar, hermanos, él se convirtió en una persona más. Pero cuando él estaba mirando a Dios, cara a cara, hermanos, su vida era transformada. Su tiempo era un tiempo glorioso. Cuando mantenemos nuestra mirada en Él, somos transformados. Es el mismo caso de José. José, ¿saben por qué José podía hacer? ¿Por qué Potifar podía hablar de José? O podía hablar del Dios de José. ¿Saben por qué? Porque él miraba algo sobrenatural. Pero para que él pueda ver eso sobrenatural, José tenía que estar mirando a Cristo. Él estaba mirando cara a cara al Señor. Ningún esfuerzo propio pudo ayudar a Pedro a caminar sobre el agua. Cuando ocurrió simplemente porque estaba mirando a Jesús. Cuando Pedro quitó sus ojos de Jesús, volvió a ser normal y comenzó a hundirse. ¿Cómo es que estamos caminando nosotros? Ahora Pedro, con sus propios esfuerzos, ¿ustedes creen que hubiera podido caminar sobre las aguas? Imposible. Porque caminar sobre las aguas no es algo que cualquiera puede hacer. Amén. Mirar a Jesús hará que puedas imperar sobre cualquier tormenta en tu vida. Hay poder cuando nosotros podemos poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Hermanos, cuando nuestra mirada está puesta en Él, podemos caminar por encima de las tormentas, podemos caminar sobre las aguas. Y ¿sabes? A paso firme, a paso seguro. Él caminó sobre la palabra, caminó sobre las aguas. Pedro caminó. José hizo exactamente lo mismo. ¿Cómo está nuestro caminar con Dios hoy día? ¿Qué tipo de andadas son las que estamos dando? ¿Qué tipo de pisadas son las que estamos ofreciendo? ¿Cómo nos está viendo el mundo? ¿Cómo nos está viendo? ¿Nos están viendo? ¿Hay un Potifar delante de nosotros que está viendo la gloria de Dios? ¿O simplemente estamos cayendo en lo común, en lo que todo el mundo puede estar haciendo? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te adoramos, Señor. Reconocemos, Señor, que tu presencia en nuestras vidas va a traer transformación. Reconocemos que solamente tú puedes hacer la transformación en nuestras vidas, Señor. Solo tú puedes hacer de que nuestra vida pase de lo natural a lo trascendental, a lo espiritual, pero no para gloria nuestra, sino para que tu nombre sea glorificado.
Señor, en ninguna parte yo veo en la vida de José que él se queda con algo de gloria. En todo tiempo eres tú, Señor, quien eres glorificado. Eres tú quien eres exaltado. En la vida de Pedro, Señor, podemos ver que eres tú quien eres glorificado solamente por la decisión de caminar correctamente y de poner nuestros ojos en el lugar correcto. Ayúdanos a mirar, Señor, a mirar a tus ojos, a mirarte a ti cada mañana. Desde que nos levantamos, Padre, poder mirar tu palabra y saber lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Sabemos que tú tienes grandes cosas, pero no solamente para nosotros, porque aún esa oración es egoísta. Hay grandes cosas que tú quieres traer, como lo hiciste en la vida de José. Trajiste salvación por medio de la vida de un hombre, Señor, a un pueblo. Tú quieres traer salvación a muchas vidas, Señor, glorificándote en la vida de tus hijos en esta mañana. Glorifícate. Y Señor, si hay alguien aquí hoy día que aún no ha puesto tu mirada plena sobre ti, que aún no ha puesto todo su ser delante de ti, Señor, que así como José, Padre, pueda reflejar tu gloria, pero sabemos que eso es una decisión. Sabemos también, Señor, que lo que tú traes a nuestras vidas es por gracia. Sabemos, Señor, que tú llegas a cada uno de nosotros a través de tu gracia. Por el poder que hiciste en la cruz, Señor, llegas a la vida de cualquiera de nosotros a través de tu gracia y nos llamas. Y nos llamas. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce aún, pero esa persona puede saber que puede vivir una vida extraordinaria, una vida diferente, una vida que agrada a Dios. Pero esa es una decisión. No sabemos en qué momento José fue escogido por Dios. Sabemos que él era hijo de Jacob. Pero en esta hora el Señor te dice, si tú quieres ser parte de mi familia, si tú quieres ser parte de mi reino, es necesario que nazcas de nuevo. Y para nacer de nuevo tú tienes que recibirle a Él como tu Señor y como tu Salvador. Si tú haces eso, la promesa de Dios es que Él va a venir y va a hacer morada contigo. Y te aseguro algo, tu vida nunca más será la misma. Tu vida será cambiada, será transformada. Irás de gloria en gloria y de victoria en victoria, como la palabra de Dios lo promete y lo establece. Las promesas que hemos visto ahora